Gracias por la oportunidad. Eh, a último momento decidí cambiar el tema, iba a hablar de el propósito de Dios para nuestras vidas, que es formar a Cristo, pero he sido movido al Salmo 13. Vamos al Salmo 13. Según algunos comentaristas estudiosos, este Salmo 13 fue escrito por David antes de ser rey. Ustedes saben que el primer rey fue Saúl, fue la elección humana. Samuel unge, el profeta Samuel unge a Saúl. El reino le es quitado a Saúl y es dado a David. David había sido ungido, pero desde la unción hasta la posesión del reino me dio un tiempo. Y en ese tiempo es muy posible que haya sido escrito este salmo. O sea, fue un tiempo de espera. En ese tiempo de espera, dicen que David escribió el Salmo 13 estando en la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam estaban esquizofrénicos, enfermos mentales, estaban ladrones, fugitivos. Bueno, era bastante heavy, dirían hoy, ¿no? Bastante pesado el ambiente. Y David huyendo va a esta cueva. Pero lo que sí tenemos en claro lo que dice el texto. Verso 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Vamos a orar. Querido Padre, abrimos tu palabra, nos ponemos a un costado y no conocemos cada vida, Señor, pero tú sí conoces a cada uno de mis hermanos. Y te pedimos que tu Santo Espíritu, que ha inspirado este santo libro, tu mensaje, tu palabra viva, comunique aquello especial que necesitamos cada uno, Dios. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, se repite esa expresión, ¿hasta cuándo? Versículo 1, ¿hasta cuándo? Nuevamente versículo 2, ¿hasta cuándo? Versículo 3, la tercera vez, ¿hasta cuándo? La cuarta vez, esta expresión, esta palabra, ¿hasta cuándo? Denota que David espera una respuesta de parte del Señor. David estaba esperando que la mano de Dios intervenga. ¿Se acuerdan? Nehemías dice, según la buena, la benéfica mano de Dios. No es que Dios tenga una mano como nosotros. La mano representa el quehacer del ser humano. Con la mano nos alimentamos, nos movemos, nos agarramos, damos, tomamos. Las manos son de gran utilidad. No es que Dios tenga una mano, porque la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Lo que está hablando a nosotros es con una expresión humana, con una forma humana, para que podamos entender que Dios actúa. Y dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? O sea, David estaba esperando la intervención, que la buena mano de Dios sea sobre él. Y esta expresión, ¿hasta cuándo? Es una expresión muy humana, que denota un cansancio, que denota ansiedad, que denota una necesidad. Y estamos en días que no es novedad, sería redundante hablar de
de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Pero son tiempos muy extraños que nos toca vivir. Es muy evidente que así como los que han vivido en los pueblos conocen cuando llegaba el circo, iban limpiando el terreno, iban clavando unos hierros y luego deslizando la carpa, poniendo y salían a hacer la propaganda. Toda la infraestructura se ponía primero en el circo. Y es muy interesante que la infraestructura, la plataforma del despegue del anticristo, está siendo muy real en este tiempo. Es notable el poder que ejercen los medios de comunicación en general, cómo dominan a la población, cómo comunican mensajes buenos o no. Y es lógico que uno se pregunte hasta cuándo. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Hasta cuándo? ¿O hasta cuándo esta enfermedad? ¿O hasta cuándo sin trabajo? ¿O hasta cuándo tengo que esperar por mi pareja? ¿O hasta cuándo este problema? Podemos nosotros empatizar con David cuando esperamos algo. Y esta expresión, ¿hasta cuándo?, es una expresión que denota comunión. Y en la comunión existe la comunicación. No es un hasta cuándo irreverente, es un hasta cuándo de confianza. David conocía a Dios. Más adelante, ustedes saben, el Salmo 23, David sabía el empeño, el cuidado, la delicadeza que había que tener para con las ovejas tiernas. Y él atribuye el carácter de un pastor a su Dios. Entonces David expresa como un pensamiento que lo transmite en palabras que Dios iba a esconder el rostro de él. Primer temor del olvido, que Dios escondería el rostro. Todavía no estaba escrito Isaías, 300 y algo de años más tarde. Isaías dice: oh Israel, aunque la mujer diere a luz y se olvidare de ello, yo con todo no me olvidaré de ti, te tengo esculpida en la palma de mis manos. Y a veces nos sucede, hermanos, que cuando no tenemos respuesta, creemos que Dios se olvida. Y es la reacción humana, natural en un sentido, creer que Dios se olvidó de nosotros. Pero así como los que hemos tenido la bendición de ser papás o mamás y que tenemos ese instinto paterno, ese instinto nos lo colocó el Creador. Y el Creador no se olvida de sus hijos. Él ejerce una paternidad responsable, no deja hijos tirados. Nuestro Dios dice bien claro, Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos, hermanos, estamos en la familia. Y un papá en sus cabales no se olvida de sus hijos. Dios nunca está desquiciado, jamás se va a olvidar de sus hijos. Entonces dice, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y note esto, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Esa palabra consejos es plan. Al estar para él lejos la respuesta de Dios, él trazaba planes, consejos. Dice otro salmo, en la multitud de mis pensamientos, tus planes consolaban mi alma, tu palabra consolaba mi alma. Es que la mente, cuando está vacía, ¿se acuerdan ese dicho? La mente es oficina de Satanás. Nunca, hermanos queridos, debemos permitir que nuestra mente esté vacía.
Dice ahí Colosenses 3 que andábamos en la vanidad de la mente. La palabra vanidad es hueco, vacío. Cuando no tenía vacía de conceptos de Dios. Hoy tenemos el santo libro para tener principios de Dios en nuestra vida y esos principios nos van a sostener. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no nos vamos a poder reunir físicamente? ¿Hasta cuándo esperar? Pues bien, hermanos, si es llegado al hasta cuándo es porque está en prueba. Y la prueba es parte del plan de Dios para sus hijos. Santiago 1 dice, bienaventurado cuando os hacéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, la paciencia se adquiere a través de un proceso. Y la paciencia debe ser algo que caracterice nuestras vidas. Usted vio que el semáforo está en rojo, todavía no está en verde, está cambiando a amarillo y la gente ya está atacando a bocina. La impaciencia nos rodea. Pero Dios no está apurado. Él vive en una eterna hora, en un presente continuo. Él tiene el control absoluto, él nunca llega tarde. Marta le dice, Señor, si hubiese estado aquí, no hubiese estado muerto. Según la cultura oriental, dice que el muerto 3 días su alma vaga cerca, una de las religiones orientales. Después de 3 días ya se aleja indefinidamente del cadáver. Y quizá el Señor, contradiciendo ese concepto religioso, va al 4.º día. Ya estaba bien lejos el alma, pero el Señor llama a Lázaro y vuelve. Es que Dios nunca llega tarde. Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Y David, en su humanidad, él ve que tenía tristezas en su corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Su enemigo era el rey Saúl. ¿Ustedes se acuerdan que David tuvo 2 veces la oportunidad de matar a Saúl? Y no lo hizo. Dice, ¿cómo habría yo de levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Es asombroso en la prueba la capacidad que tenemos de razonar, pero debemos sujetar la razón al principio bíblico. Cuando usted y yo, en medio de la prueba, nos llevamos solamente por las emociones y los sentimientos, vamos a fracasar. ¿Cuál fue el tiempo de prueba más grande, la crisis mayor para Cristo? Previo a la cruz y en la cruz. Él sabía que la comunión eterna que gozó iba a ser cortada. Y sin embargo, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, sus emociones iban para un lado, pero su voluntad iba en concordancia con la voluntad de Dios. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra de Santiago, esa palabrita, hermanos míos, tened por sumo gozo, es una palabra comercial, es un término comercial que se utiliza para hacer cuentas. Es evaluar. Hermanos míos, evaluad cuando estés en distintas pruebas. Y la palabra cuando halléis en distintas pruebas es cuando caigáis. Es la misma palabra que usó el Señor Jesucristo cuando decía que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Es esa idea de caer en prueba. No es que nos levantamos a la mañana y decimos, uy, hoy voy a tener una prueba, hoy voy a buscar una prueba, no. La palabra prueba es adversidad, es algo que nos viene. Y están soplando vientos muy adversos para la iglesia. Usted vio, ¿no? La cantidad de filosofías humanistas, ateístas,
inmorales de las cuales estamos viviendo. El atropello a la moral y el atropello al sentido común, ni que hablar de los principios bíblicos. Tristemente se está dejando de lado a Dios y la verdad que cuando se deja de lado a Dios el futuro es muy, muy oscuro, pero para los cristianos el futuro está en las manos de Dios, así que tenemos un futuro glorioso. Entonces, ¿hasta cuándo? Hermanos, si nos hemos preguntado hasta cuándo, es algo muy humano, pero no debemos quedar en el hasta cuándo. La vida cristiana va un pasito más allá de lo humano, va un paso más allá de lo natural, se expresa más allá de lo común y cotidiano, en la novedad de vida, en la imagen y semejanza de Cristo. Dice el verso 3, fíjese que no se queda en el lamento. Lo peor que podemos hacer en medio de una prueba es quedarnos en el lamento, es quedarnos en la queja. O sea, estamos diciendo que la libertad que tenemos hacia Dios como papá, preguntar por qué me pasó esto. Pero no debemos quedarnos en el por qué, sino ¿para qué permites esto? Porque sabemos por Romanos 8:28 que todo lo que Dios permite obra para bien. Job dice clarito que Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. O sea, a veces le preguntamos a Dios, ¿qué hice? ¿Por qué me haces esto? Job inclusive le pregunté, ¿por qué me permites ver esto? Le pregunta. Y sabemos que el plan de Dios, al finalizar el libro de Job, él fue un tremendo testimonio a todas las generaciones. Ya lo dijo Juan 16:33 el Señor. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, no somos del mundo, pero lamentablemente estamos en este mundo. Y a los cristianos nos pasan cosas. Uno de nuestros hijos, cuando estábamos en Formosa regresando, el micro chocó, iba en la niebla, y bueno, hubo 14 muertos, estuvo muy herido, pero el Señor le guardó la vida. Veníamos de Salta en el auto, nos dimos vuelta, dimos 7 vueltas, y a los cristianos nos pasan cosas. Pero lo que sucede en nuestra vida es con un propósito, porque Dios no se equivoca. Dios trazó camino al rayo, le dio color a la nieve, puso límite al mar. ¿Usted le parece que se va a equivocar de lo que nos está pasando? En este momento en el África está cayendo un ave y la Biblia dice que no cae un pajarito a tierra sin que Dios lo sepa. Los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. ¿Usted cree que Dios no sabe la situación por la que usted está atravesando en este momento? Claro que sí. Dios todo lo sabe. Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos, fui entretejido en lo más profundo de la tierra, una obra maestra de arquitectura, de ingeniería, el cuerpo humano. Y allí estaba tejiéndolo y dice, maravillosas son tus obras. Aquel que diseñó el cuerpo humano es aquel que controla nuestras circunstancias. Y la promesa es que no va a ser mayor la prueba de lo que podamos resistir. Hermanos queridos, si estamos en pruebas, sabemos que nuestro Dios amoroso sabe. Es hermoso leer en Mateo 6, vuestro Padre, hablando de las necesidades, ¿no? Del cuerpo, dice, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Al pueblo hebreo le dijo lo mismo allá en Deuteronomio, dice, vuestro Padre sabe que andáis por este gran desierto. Y en Deuteronomio 8 dice, para esto te trajo Jehová tu Dios por este gran desierto, para afligirte, para probarte, para ver lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ve que la prueba en nuestra vida muchas veces son para un testimonio de la profundidad, del calibre de nuestra fidelidad. A Dios no se le escapa nada. Somos nosotros que tenemos que estar en sintonía con Dios.
Y la mejor manera de estar en sintonía con Dios es dejar todo de lado al comienzo del día. Lo primero es la palabra. Porque así como no podemos salir sin desayunar, alguien dice, bueno, desayunar no es importante. Me acuerdo en Formosa había una chica de 22 años, trabajaba, no la conocía, pero sí supimos del caso, trabajaba en el Banco Provincia de Formosa, y esa mañana se fue sin desayunar. Cuando salió del trabajo tuvo una hipoglucemia, se cayó, se golpeó la cabeza contra el cordón de la vereda y falleció. Es importante alimentarnos. Y nuestro devocional, nuestro tiempo con el Señor, es fundamental para estar en sintonía con Él. Mire, las presiones son muchas, pero el poder es suficiente para sostenernos. Y la palabra dice que es poderosa para guardarnos en todas nuestras pruebas. Y David dice hasta cuándo, si nosotros decimos también hasta cuándo, bueno, es producto de nuestra humanidad, pero no queda ahí el salmo. Acuérdese que todavía David está en la cueva, ¿eh? Dice el verso 5, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba orando, ¿no es cierto? Dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. David comienza cuestionando, está en la prueba y cuestiona. Dice, ¿hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo Dios? Cuestiona. Ahora el salmo comienza a girar unos grados, comienza a reenfocar y dice, mira, respóndeme, respóndeme. Y en esa oración, él le pide algo que debemos pedir todos nosotros. Dice, alumbra mis ojos. ¿Sabe? Todavía no estaba escrito el libro de Santiago. Y se acuerda que debíamos pedir los santos, los cristianos, según Santiago, ¿qué es lo que nos recomienda pedir? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Cuando estamos en pruebas, cuando estamos azorados, cuando no encontramos respuesta, nuestra oración debe ser, Señor, alumbra mis ojos. Y el propósito de que alumbre los ojos es para que no duerma de muerte, es decir, para que no viva como alguien que está muerto espiritualmente. Pablo dice, les he tenido en 1 Corintios 3, donde había divisiones, dice, les tuve que hablar como hombres porque andáis como hombres. Está hablando, está viviendo como un no nacido. Y los no nacidos se quejan y quedan en su queja. Pero los cristianos podemos orar y decir, alumbra mis ojos. En Efesios 1:18, el apóstol Pablo oraba para que los cristianos reciban de Dios que alumbre el entendimiento. Eso está en Efesios 1:18. Dice, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. En medio del clamor, él está diciendo entre líneas, quiero tener tu perspectiva, Dios. Quiero ver esta situación desde tu punto de vista. Y lo que podemos decir del punto de vista de Dios, que Él tiene un plan eterno. Nosotros vemos el hoy aquí, pero Dios ve el cuadro completo. Escuché a un hermano predicar hace muchísimos años y me quedó grabado. Dice que la mamá y sus hermanas tenían unos aros de madera, entonces como él jugaba con los juguetitos, siempre veía de abajo un montón de hilos entramados que no tenían sentido. Hasta que cuando fue más grande,
entendió que eso era bordado y vio los cuadros en las paredes y los regalos que hacían de los hermosos trazos del bordado, puntos del bordado, las figuras hermosas que mostraban. Asimismo, cuando no tenemos los ojos que nos iluminó el Señor, nos cuesta entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Por eso es importante, Señor, dame sabiduría para tener tu perspectiva. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo afirmar? ¿Qué quieres de mí? Y cada uno de nosotros sabemos qué debemos corregir. ¿No le pasa que cuando más horas en la prueba? ¿No le pasa que cuando más horas es cuando está en necesidad, en enfermedad? Bueno, aquí David dice, respóndeme, alumbra mis ojos. Así que David cuestiona, es un aspecto humano, ahora del cuestionamiento pasa al clamor y le pide sabiduría. Pero mire qué hermoso cómo termina. Dice el verso 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me he hecho bien. Y yo dice, espera un momento, David. ¿Qué te respondió Dios para que cantes, para que confíes y para que tengas alegría? O sea, volvamos al principio. David todavía está en la cueva. Y si no estaba en la cueva, como dicen algunos comentaristas, todavía no había sido rey. Entonces, ¿cuál es la causa de alegría de David? Se acercó al Señor. Tuvo contacto con su Señor. Y hermanos queridos, necesitamos estar cerca del Señor. David estaba en la cueva, lo vemos quejándose, cuestionando, luego ora y ahora confía y dice, cantaré porque me ha hecho bien. Pero David, si todavía no sos rey todavía, ¿cuál es el bien que recibiste? Es que cambió mi perspectiva, cambió mi corazón. Y a veces, hermano, Dios no cambia las circunstancias porque Él quiere cambiar nuestro interior. ¿Entendemos eso? Tengo un hermano muy querido. Hace años él trabajaba en una seccional del Banco Nación junto con su esposa y lo trasladaron a otra seccional, este, a otra delegación del Banco Nación, a otra sucursal. Y él me llama y casi lloraba, dice, no puedes creer, me cambiaron, me trasladaron. 15 kilómetros de distancia a otra ciudad. Dice, ora por mí, ora para que me vuelvan a la misma seccional, ora para que me vuelvan a la misma sucursal. Como tenía confianza y tengo confianza con él, le digo, mirá, no sé qué propósito Dios tendrá, pero voy a orar por vos para que cambie tu corazón, porque quizás Dios tiene un propósito mayor ahí. Y bueno, pasaron los 2, 3 años y fue espectacular, se jubiló ahora, el proceso de haber estado en esa otra sucursal y fue ascendido y demás. Y charlábamos, ¿no? De que eh, qué importante creer que Dios tiene el control. Creer que Dios tiene el control. Porque cuando uno cree, la perspectiva cambia, el corazón se aquieta. Y fue bárbaro, porque ahí aprendimos, tanto él como yo, la gran lección de que a veces Dios no cambia las circunstancias, porque Dios quiere cambiar el corazón. Hermanos, no sé qué circunstancias están atravesando, a nivel mundial la sabemos, a nivel personal, familiar, económico, matrimonial, no tengo idea. Pero sí sé que Dios me guió
a que compartiera este salmo diciéndole, así como David no salió de la cueva, pero aprendió a cantar en la cueva, quizá usted y yo no salgamos de esta situación hasta que aprendamos a cantar en esta situación. Dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Se acuerda el Salmo 4? Dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El cristiano tiene a Cristo y es un plus en la vida. Es ese algo más que nos hace distintos, es la presencia de Cristo. Hermanos, disfrutamos a Cristo, disfrutamos de su palabra. Este tiempo el Señor ha permitido que el pueblo de Dios esté como la iglesia primigenia, escondida en catacumbas, bueno, en casas. Que tuvo. Él sigue salvando personas. El local está cerrado, pero la iglesia está viva. Que podamos, hermanos, como David, pasar del cuestionamiento al clamor. Dame sabiduría, Dios. Y una vez que recibamos la sabiduría de Dios, podamos decir, voy a cantarte, Señor, tengo alegría, estoy confiado que tú estás en control. Me acuerdo, una vez leí una remera en portugués y decía, Deus está no comando. Dios está en control. Dios tiene todo en control. Y me encantó, me quedó grabada. ¿Sabe que Dios está en control en esta situación? Que podamos levantar los ojos al cielo y como el sabio eclesiástico hará de alegría el corazón y que estar cerca del Señor podamos tener alegría y esa alegría sea un testimonio para este mundo tan triste que nos rodea. Gracias por la oportunidad que me han dado. El Señor les bendiga muy ricamente.